Hola chicos, hoy vamos a hacer la aproximación a un concepto que es el de máquinas simples. En realidad las máquinas simples son dispositivos que aprovechan el concepto de momento o torque. Si recuerdan, en videos anteriores habíamos visto ya el momento, que es básicamente la rotación que genera un cuerpo con la aplicación de una fuerza si ese cuerpo está anclado con un punto de apoyo. Entonces, si nosotros teníamos una repisa, por ejemplo, anclada a la pared con un punto de apoyo y generábamos una fuerza sobre la repisa podía llegar a rotar. Necesitábamos una fuerza que la equilibrara en sentido contrario. Ese es el principio de aplicación de las máquinas simples. Solamente que acá no solo vamos a tener cuerpos extensos, sino que también vamos a tener cuerpos circulares o cilíndricos que en lugar de un desplazamiento van a generar una rotación real. Una máquina simple básicamente se define como un dispositivo que nos ayuda a reducir la fuerza necesaria para realizar un trabajo sobre un objeto. No hemos visto muy a fondo el concepto de trabajo, pero básicamente es desplazar un objeto por medio de la aplicación de una fuerza. Entonces, si yo necesito levantar un objeto, moverlo de alguna manera, yo puedo usar una máquina simple que me reduzca la fuerza para mover ese objeto. También hay máquinas simples que no reducen la fuerza, pero que sí hacen más cómoda la aplicación de una fuerza, y hay máquinas que hacen las dos cosas. Vamos a comenzar por las máquinas simples más sencillas de todas, y este es el plano inclinado. El plano inclinado es un concepto muy intuitivo. Todos hemos visto los camiones cargando cajas que colocan una rampa desde la puerta del camión hasta el piso. Eso es un plano inclinado. Básicamente me sirve para levantar objetos a cierta altura. Si yo levanto el objeto completamente vertical, voy a tener que hacer una fuerza igual al peso del objeto. Pero si yo utilizo un plano inclinado, esa fuerza se va a reducir por acción del ángulo de inclinación. Entre más acostado esté el plano inclinado, menos fuerza en I voy a tener que hacer. Siempre para las máquinas simples en general vamos a usar una nomenclatura en la que nos vamos a poner de acuerdo. Y es que la resistencia para nosotros va a ser la fuerza que ejerce el humano para vencer la fuerza peso del objeto. Entonces vamos a tener el punto donde está la carga, va a ser nuestra fuerza peso, o simplemente fuerza. Y la fuerza que debe hacer el humano sobre la máquina se va a llamar la resistencia. Les aclaro esto porque no en todos los libros se utiliza la misma nomenclatura. Hay libros, y por supuesto van a haber videos, en donde la resistencia es la fuerza peso y la fuerza que realiza el humano se llama potencia. En lo personal no me gusta esa nomenclatura porque después vamos a ver el concepto real de potencia, que no tiene nada que ver con esto. Entonces, después hay confusiones con este tema. Por eso, para mí, la resistencia, voy a usar la nomenclatura de la Tippens y otros libros de física, en donde la resistencia es la fuerza que genera el humano y la fuerza peso es el peso del objeto que quiero levantar o que quiero mover. Bien, volviendo al plano inclinado, nosotros vamos a tener un plano que me forma un triángulo rectángulo. H va a corresponder a la altura a la que yo quiero elevar el objeto, y L va a corresponder a la longitud de la rampa. Básicamente utilizamos las mismas ecuaciones que utilizábamos cuando queríamos descomponer una fuerza en términos de su ángulo. Entonces, para mí la resistencia va a ser igual a la fuerza peso del objeto por el seno del ángulo. Lo que pasa es que muchas veces en los problemas no me dan el seno del ángulo, no me dan el ángulo de hecho. En ese caso vamos a utilizar otra fórmula, que es que la resistencia va a ser igual a la fuerza peso del objeto por la razón entre altura y longitud. ¿Esto por qué? Si ustedes recuerdan un poco,
las relaciones entre triángulos, el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, ¿qué pasa? El seno de este ángulo, que es lo que nosotros tenemos acá en esta ecuación, va a ser igual. El cateto opuesto es la altura y la hipotenusa es la longitud. Entonces eso me lleva a esta razón, h sobre l. Cualquiera de las dos ecuaciones es válido usarlas, lo importante es que coincidan con los datos que nosotros tenemos en el ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio rápido, simple. Me dicen que un plano inclinado tiene 5 metros de longitud y 2,5 metros de altura. Me preguntan qué fuerza mínima F paralela al plano inclinado se requiere para deslizar hacia arriba una caja de 35 kilogramos y cuál es el ángulo del plano. Esa fuerza mínima F que yo tengo que hacer es la que hace el humano, por lo tanto yo la voy a llamar resistencia, ¿de acuerdo? Voy a tener una longitud de 5 metros, una altura de 2,5 metros y esta resistencia es la que tengo que hallar, que es la fuerza para deslizar hacia arriba la caja. La fuerza peso es de 35 kilogramos, pero recordemos que no estamos manejando el kilogramo fuerza como unidad de fuerza. Para podernos ajustar al sistema internacional lo tenemos que multiplicar por la aceleración de la gravedad, lo cual nos da una fuerza peso de 343 newtons. No conocemos el ángulo, por lo tanto elegimos usar la ecuación de fuerza peso por altura sobre longitud. Vamos a reemplazar datos. Tenemos que la resistencia va a ser igual a la fuerza peso, que equivale a 343 newtons, por la altura, que son 2,5 metros, dividido la longitud. Ahí cancelamos los metros y la resistencia me da 171,5 newtons. Fíjense que el objeto pesa 343 newtons y yo tengo que hacer una fuerza de solo 171,5 newtons, la mitad aproximadamente, para poder levantar el objeto. Es decir que la máquina me está sirviendo para reducir la fuerza que tengo que hacer sobre el objeto. Ahora bien, me piden el ángulo del plano. Bueno, el ángulo del plano ya sabemos que lo podemos sacar por relaciones entre triángulos. También lo podemos sacar por la otra fórmula que tenemos, que dice que la resistencia es igual a la fuerza peso por el seno del ángulo. Si lo sacamos por esta vía, reemplazamos datos y tenemos que 171,5 newton va a ser igual a 343 newton por seno del ángulo. Y aquí vamos a utilizar lo que se llama el arco seno o el inverso del seno. Pasamos a dividir la fuerza peso y esto nos va a dar 0,5 el seno del ángulo. Entonces despejamos el seno utilizando el arco seno de 0,5. En la calculadora lo que hacemos es Shift seno y ahí nos aparece en pantalla esta nomenclatura, que es el seno a la menos 1 de 0,5 y ahí nos va a dar un ángulo de 30 grados. Otro ejercicio que nos puede surgir a partir del plano inclinado es este, en el que tenemos que hallar la longitud del plano inclinado que se requiere para tener un ángulo determinado. Entre más chico sea el ángulo, menor es la fuerza que tenemos que aplicar. Entonces, en realidad, lo que queremos siempre es minimizar esa fuerza, que en realidad es nuestra resistencia. En este caso, tenemos una altura de 3 metros a la que tenemos que elevar la carga, pero necesitamos saber la longitud de la rampa para poder subir una carga de 740 newtons si tenemos un ángulo de 35 grados. La ecuación que nos permite hallar longitud es esta. Resistencia es igual a fuerza-peso por altura sobre longitud. El problema de esta ecuación es que no conocemos la resistencia todavía. No tenemos la longitud, tenemos solamente altura y la fuerza-peso.
Entonces, en esos términos tendríamos que hallar primero la resistencia y como sí tenemos el ángulo, entonces usamos esta otra ecuación. Resistencia va a ser igual a fuerza-peso por seno de alfa, con lo cual reemplazando datos vamos a tener que estos son 740 newton por seno de 35 y esto nos va a dar una resistencia de 424,45 newtons. Con esa resistencia, ahora sí podemos aplicar la ecuación para longitud. Entonces, reemplazando datos, nos da que 424,45, que es la resistencia que acabamos de hallar, va a ser igual a 740 newtons por 3 metros y nos queda como única incógnita la longitud. Bien, vamos a empezar a desarrollar. Acá lo que hice fue pasar la longitud para el otro lado multiplicando para quitar la incógnita del denominador. Recuerden que nunca podemos tener una incógnita en el denominador. Siempre hay que pasarla multiplicando al otro lado. Resolví la multiplicación, 740 por 3 me da 2220 newtons por metro. Y luego para despejar finalmente la longitud pasamos la resistencia a dividir la multiplicación que habíamos hecho. Se nos cancelan los newtons y me da que la rampa debe tener una longitud de 5,23 metros. Estos son los problemas típicos que se nos pueden presentar de plano inclinado. Como ven, es muy sencillo. Los espero en el siguiente video en el que vamos a trabajar palancas. Chau, chau.